infraestructuras y pues conectar con los ejes de incidencia. A la derecha pues tenemos una axonometría de intenciones urbanas donde se puede ver más claramente estas informaciones, estas operaciones sobre el espacio y pues dándole ya más valor hacia el regenerar los bordes y apropiar las preexistencias como los vacíos de parques y otros. Como operaciones de AMOST, pues tomamos ya para el desarrollo de las volumetrías un volumen base donde se repite, se desplaza, se apila, se junta y se disloca para pues ya como resultado final tener la volumetría del proyecto. De igual manera en el espacio público, teniendo en cuenta pues, nuestro concepto de mutabilidad y maleabilidad de la arquitectura, también se toma un volumen base donde se repite y se apila, pero este puede llegar a ser configurado a través de las tecnologías convergentes para que se desarrollen diferentes tipos de actividades y diferentes formas y tipologías de este mismo espacio público para que pueda ser aprovechado de diferentes maneras. Luego, entonces, pasamos a la aproximación del plan maestro, donde los módulos de vivienda en el noroccidente encontramos los 7 pisos permitidos con el de comercio. En el del nororiente encontramos de 5 y en el del sur, pues hacia el sur de ese, son 3 pisos nada más, debido a, pues, a la incidencia solar que va a generar, digamos, el sol frente a las caras de los volúmenes. Lo configuramos con un bazar multicultural donde puede ser un aula abierta del colegio entre semana y un bazar para la gente de la vivienda los fines de semana y 3 tipos de parques donde está el parque urbano que recibe el paso de la infraestructura férrea, el parque cultural que relaciona directamente el bazar, la vivienda y el colegio, y un parque con ámbito más residencial entre los 2 módulos del costado oriental. Rematamos con una condición de borde activo, socavando un atrio hasta el borde del río Sena, el actual muelle de Cemex, y dejando expuestas las bóvedas de la Maison, pues que en este momento, digamos, son uno de su mayor atractivo, como su fuerte en la innovación tecnológica. A la izquierda pues vemos las axonometrías de ciertos puntos estratégicos, donde la primera es la regeneración del borde, el paso por encima de las vías férreas. La segunda se puede ver la relación que tiene la primera planta con el comercio y el espacio público. Y la tercera es la relación del atrio, el resignificar esta Maison Cognet, dejando las bóvedas expuestas y generando permeabilidad para permitir un flujo mayor desde el borde activo hacia el proyecto. Y pues el borde activo donde se plantea un muelle donde se puedan dar tipos de actividades sobre el espacio. Por último, si seguimos bien, encontramos la... Ya como pues, proyecto se tiene una huella urbana de 3.336,7 metros cuadrados, una área construida de 47.012,6 metros cuadrados, lo cual genera una ocupación del 0.057 y una edificabilidad del 0.81, donde pues podemos encontrar 300 viviendas que pueden ser variables ya a través de la espacialización del concepto. Logramos la espacialización del concepto mediante entonces el desplazamiento y la deslocación de los módulos habitacionales según las redes de información que se generen bioclimáticas y de las personas. Estos módulos serán módulos en madera que se desplazarán por unos rieles de metal, y en el ámbito del espacio público estamos pensando qué tipo de mobiliario se nos adapta a esta condición para poder generar estas modulaciones en diferentes tiempos de invierno, verano, o si se quieren generar zonas donde la gente se pueda reunir a cumplir alguna actividad en el espacio público. Y para rematar, vemos cómo entonces se dejan expuestas las bóvedas del patrimonio hacia el borde activo, donde pues este ya tomaría un ámbito de movilidad alternativa y pues de observación del río Sena, y vemos cómo se activa entonces este muelle aprovechando la topografía, donde pueden empezar a llegar estos botes. Bueno, ya como acciones bioclimáticas,
planteamos un sistema de ventilación cruzada para dar eficiencia a los espacios. Encontramos que la velocidad promedio del viento anual en San Denis es de 12,7 kilómetros y abriendo estos espacios y planteando la ventilación cruzada, evitamos que se dé una deflexión, la cual o sea, cuando se da la deflexión, pasa que en el espacio público se generan unas corrientes de viento y no pueden ser utilizadas. Como siguiente estrategia de bioclimática, tenemos la recolección de agua lluvia, también dándole eficiencia a los recursos, donde pues, podemos ver que los metros cuadrados por la pluviometría anual nos da un total de litros anuales, y teniendo en cuenta nuestra cubierta y pues la pluviometría de San Denis, tendríamos una recolección total de 5.566.348,82 litros anuales, solamente usando las cubiertas como método de recolección de agua. Y finalmente, el uso de fachada verde reduce CO2 y produce oxígeno. Por cada metro cuadrado de fachada verde se producen 1,7 kilogramos de oxígeno, y teniendo en cuenta el aproximado de las fachadas verdes que se van a dar en las terrazas, estaríamos generando 2.040 kilogramos de oxígeno. También esto pues ayuda a reducir los decibeles en un nivel de 8, y la isla de calor generada urbanamente en menos 3 grados centígrados. Luego vamos a pasar a los apartamentos tipo. Estos módulos de vivienda adoptan el concepto del proyecto y se componen de una serie de elementos pivotantes, en este caso 2 muros y la fachada, donde la información que genere la persona, que es leída como QUID o la bioclimática, que lea el edificio, empieza a oscilar estas aspas, o digamos, si la familia se amplía, estos muros pivotantes pueden rotar para cumplir diferentes funciones espaciales. Con esto se busca, digamos, la convergencia habitacional, y como la tecnológica es parte de esto. Pues encontramos a la derecha ya los detalles de construcción aproximados al catálogo de Saint-Gobain, y un área muy relevante. Al principio, el retroceso de la entrada del apartamento sería un umbral inmunológico donde habría una aspersión de algún líquido que empiece a entrar en estos ámbitos de la posnormalidad. En el lado inferior izquierdo está pues el programa, la escala gráfica y la ubicación en la planta total, donde vendrían este tipo de apartamentos de 72 metros cuadrados. Este sería el corte, donde entonces entendemos cómo el módulo está sobre unos rieles de metal, y este puede dislocarse 3 metros hacia el frente, y digamos, este sería como el funcionamiento en corte de cada módulo de 6x12. Bueno, ya en Y el términos multiconfort. de multiconfort, pues tenemos un vidrio acústico de doble cristalamiento que pues va a reducir el ruido, generando confort acústico, pues de las fachadas verdes que van a generar oxígeno, y pues ya con los productos de Saint-Gobain y el pivote de estas ventanas y puertas hacia las terrazas, pues va a generar también más confort térmico. El desplazamiento se genera para mayor aprovechamiento solar, pues que va a generar también confort visual de acuerdo a las necesidades de cada persona. Pasando ya a la siguiente tipología, pues tenemos lo mismo, las mismas características, simplemente el espacio pues también puede ser distribuido de diferentes maneras de acuerdo a las necesidades de cada persona. También ya vemos el corte en la siguiente imagen, donde pues también ya están las especificaciones, donde pues ya podemos encontrar productos de Saint-Gobain, y finalmente el multiconfort de este apartamento. Y terminando con el multiconfort de este módulo de vivienda, vemos cómo funciona con los mismos principios. Esta vez estamos mostrando más que todo la iluminación y la temperatura que podría entrar al lugar, como según la información generada por las personas que habiten, los factores bioclimáticos y cómo este afecta a la arquitectura y la vuelve pues una arquitectura líquida. Para terminar, los referentes encontramos en un concurso H Arquitectura para el rediseño de Detroit, cómo empiezan a modular y a generar esta arquitectura flexible en un centro industrial donde está demandando una gran diversificación de actividades, con un núcleo totalmente colectivo y unas cuatro primeras plantas igual, donde
la población objetivo son estudiantes y empresarios que quieran empezar a tener su oficina y desarrollar su taller ahí. Y ya como segundo referente, pues tenemos Shed Day de Escofillo, Tiempo, Santi, termina ahí rápido. donde pues también se muestra cómo la arquitectura ya puede generar diferentes espacios. Ok. Gracias. ¿Comentamos estos, si les parece? Sí, yo creo, yo arranco. Con el tema de Daniel Blanco, Borges, el grupo, me parece que tienen una potencia en el tema de la representación, pero hay que tener cuidado que esa representación por sí sola no argumenta y hay que ir armonizando eso. Para los tres grupos, me parece que el segundo y el tercero lo resuelve mejor. Están hablando de estrategias de borde, es decir, el concurso obviamente nos da un lote, pero es necesario hablar de activación de bordes o activación de borde del volumen frente al espacio público o activación de bordes en tanto el tema de férreo como el tema del agua. Yo creo que el tema del agua en todos los grupos que van hasta aquí sobre ese borde no hay estrategias de activar o de relacionarse con ese borde. Y todos tuvieron una maqueta, todos han utilizado un tema digital de una maquetica que los limita mucho, y cuando empiezan a abrir la escala con las maquetas, con otro tipo de representación, me parece que la mente se abre un poco más y es más óptimo en términos de representación y metodología para vincular los elementos del contexto. En el tema de las manuelas, de Manuela Rodríguez y Chávez, yo creo que logran mejorar el concepto y entonces eso les reorienta y les estructura todo. Tienen un potencial muy interesante en un manejo de escalas muy difíciles como la escala metropolitana, donde ustedes llevan el concepto rizomático a esa escala, y me parece un valor agregado. Y en el caso de Alejandro, bueno, también en la escala del master plan, y en el caso de Alejandro y de Santiago, yo creo que en términos de lo que estamos buscando como totalidad proyectual de anteproyectos son los que logran un mayor lenguaje. Hay pequeños detalles que ya muestran esa intención, como por ejemplo un diseño de una diapositiva. Diagramar una diapositiva que va dando un orden muy claro, integran muy bien las escalas, los conceptos, y creo que de todos los grupos es el que mejor acento, mejor forma, mejor lenguaje, mejor representación tiene frente al tema multiconfort. O sea, el concurso tiene como énfasis el tema multiconfort y tiene que tener estrategias y diseños resueltos técnica y tecnológicamente. Y es muy interesante que ustedes ya entraron en una escala de indicadores donde no el aire no va por ahí y el sol no va por ahí, sino que hay una implicación de argumentarlo con indicadores. Gracias. Listo, si quieren sigo yo. A mí me parece que el grupo 1, el de Esteban, Lisa y Daniel, tiene una aproximación súper interesante. O sea, me fascinó la imagen donde ya, y los cortes donde ponen el edificio parisino clásico, ese que tenemos por todo París, ¿no? El edificio industrial, y plantean como una nueva volumetría, ¿no? Como muy limpia con ese cristal, que sí creo que puede generar unos espacios muy interesantes al interior. Entonces, nada, a mí sí me parece que sí me quedo con una inquietud respecto al ancho del edificio, al paramento que están generando y sobre todo respecto al bloque chiquito que rotan allá contra el tren, que no tengo ni idea si está bien o si debería estar rotado, habría que revisar eso con más detenimiento, pero yo sí creo que van por un excelente camino y me gusta mucho lo que están logrando. De las manuelas me gustó mucho, como por ejemplo ese corte urbano donde van conectando el río y ya se siente esa calle como hundida y van conectando. Me parece que también en general con el concepto van por buen camino, y la pared me parece que es una apuesta interesante. Yo lo siento como una gran pared que va a generar como unas cosas muy interesantes. Lo de la arborización se podría trabajar como con más intensidad, habría que reflexionar más sobre eso. Y en cambio lo de Alejandro y Santiago, digamos que yo siento que tienen muy buen concepto, a mí me encanta, yo creo que tienen ahí un reto demasiado salvaje, pero creo que desplazar el esfuerzo de desplazar un apartamento hacia afuera 3 metros para ganar un tris más de sol en teoría, yo siempre les digo, ¿y qué gana uno metiéndolo después de nuevo, no? ¿Qué pasa con ese espacio que uno genera cuando mete el apartamento o agranda?
cuando uno rota esas puertas dentro de las unidades, como que tocaría sacar todos los muebles para poder girarla a 90 grados y volverla a meter. Como que hay una cosa que no estamos logrando todavía. Claro, es dificilísimo. Creo que hay muchos experimentos sobre eso. Y si fuera tan fácil, creo que tendríamos muchas más casas y muchos más edificios móviles. Siempre eso genera unas dificultades tremendas, pero bienvenido al reto en el que se están metiendo. Bueno, entonces continúo por mi parte. Estoy haciendo unos comentarios puntuales por WhatsApp y voy a aprovechar aquí para hacer unos comentarios generales. Cuando ustedes revisen sus propuestas, revisen las diapositivas que nos acaban de mostrar, pregúntense si las condiciones de habitabilidad de la mayoría de las viviendas que están proponiendo son buenas. Lo que he estado viendo, no solo en los últimos 3, sino en los 6 que hemos visto hoy, es que están generando unas condiciones muy dispares. Hay algunos apartamentos que tienen una vista increíble y una muy buena orientación, pero la mayoría no. Entonces, tienen que empezar a hacer como las configuraciones necesarias para garantizar mejores condiciones de habitabilidad para la mayoría de personas. Relación con el primer piso, por ahora el primer piso pues no se sabe muy bien qué es. Como que el edificio aterriza, pero no se sabe qué actividades se van a desarrollar ahí, cuáles van a ser las alturas que tendrían esos espacios, si es vivienda, si no se sabe muy bien qué es. Y también todos los edificios están terminando como un corte en el sentido horizontal para la cubierta. La cubierta nadie está aprovechando como estos últimos pisos como algún tipo de vivienda en particular o de espacios públicos, de espacios comunales. Por ahora ninguna cubierta ha sido como se ha mencionado. Bueno, de pronto el último grupo como recolección de agua, pero no mucho más. Y en cuanto al primer grupo de los últimos 3, me gustó mucho también la imagen que se empieza a generar de su proyecto. Creo que van por muy buen camino. Del tercero también hay una imagen que ya se empieza a ver que también va por buen camino. Y del segundo creo que nos hizo falta poder visualizar en volumetría cómo es esa respuesta que ustedes están intentando desarrollar. Pero van por buen camino y creo que el nivel de estos últimos, pues de estos grupos que hemos visto, me siento contento y pues nada, si seguimos trabajando así, creo que vamos a llegar a un muy buen resultado. Bueno, sigo con los comentarios. Entonces, me parece que hay un gran avance en los 3 grupos, ¿cierto? Invitaría un poco al grupo de Daniel Blanco, Esteban Borges y Lisa Galeano, del Distrito Sociosostenible, a que interactúen más con el proyecto en términos del planteamiento de los píxeles, ¿no? Que ustedes están trabajando, ¿cierto? Yo diría que explotarlos más en términos del diseño y volverlo como una herramienta de diseño en todas las escalas, no solamente en el espacio público, sino también cómo podría ser pensarlo desde la vivienda colectiva, ¿no? Manuela, interesante el grupo, o sea, los invitaría un poco más que en términos de raíz, o sea, se indicaran un poco en términos desde el pensamiento de Gil Deleuze y Félix Guattari cuando escriben esta introducción del rizoma para 1000 mesetas. Ellos se refieren más que la raíz a la raicilla, ¿no? O sea, raíz es el sistema árbol, que es el sistema vertical y de la imagen del mundo clásico, y la raicilla sí viene siendo la imagen del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, raicillas interconectables, más que raíz. Los invito un poco como que teniendo en cuenta esto, o sea, lo interesante de este concepto que ustedes trabajan a través del rizoma, del pliegue, ¿cierto? Es que nos debe conectar directamente con relaciones ambientales, ¿no? En ese sentido, pues, las invitaría como que a diseñar más en términos de masas de árboles integradas más al proyecto,
desde la naturaleza y cómo mostrar procesos ambientales al proyecto, ¿no? O sea, en términos de ecologías, tener todos esos grandes elementos que se están generando. Alejandro Calderón y Santiago Ramírez, o sea, al final como que sí les iba a sugerir ese referente, pero que ustedes al final lo muestran de chat, y me parece que está muy bien, o sea, teniendo en cuenta ese referente, está muy bien implantado en términos del espacio público, con el sistema de rieles. De pronto también podrían ver que no solamente la arquitectura se puede mover como rieles, sino que también los sistemas de árboles se pueden, la naturaleza también se puede mover como rieles, ¿no? Los invitaría a ver el proyecto de Diller Escofidio del año pasado, que presentaron para la Bienal de Liverpool, que es un sistema de poleas donde todo el bosque se configura y se va moviendo por una colina en creo que es en el barrio de Kensington, en Liverpool. Un comentario, sí, para todos, es que obviamente, o sea, no sé, pero en mis sesiones les he comentado mucho la relación que tiene Saint-Denis con el Parque de la Villette, ¿cierto? Y cómo desde ese elemento, cómo el Parque de la Villette empieza a integrarse 100% al río Sena, ¿no? O sea, y me parece que hasta estos 6 proyectos que hemos visto le dan la espalda al río Sena, ¿no? O sea, al recurso hídrico, ¿no? Y en ese sentido, pues, deberíamos de potencializarlo, ¿no? Y más que todo, pues, los grandes proyectos que se están haciendo en París, pues, tienen que ver con resaltar el río Sena y todo su ecosistema, ¿vale? Alberto, ¿quieres hacer comentarios? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que voy a arrancar con un comentario para Manuela Rodríguez y Manuela Chávez, que creo que desde la última vez que platicamos a hoy hicieron un esfuerzo importantísimo en ensamblar su concepto y en tenerlo como mucho más claro. Eso me parece que está bastante bien. Entonces, aparte de un par de temitas que quisiera que miráramos mejor en ese proyecto, creo que han hecho un esfuerzo muy bueno sobre ese lado. Voy a seguir con ese, digamos que me parece que tienen un concepto de conectividad claro, hay un tema de densidad que se logra con ese edificio quebrado que está bien logrado. Sin embargo, creo que en la relación de primer piso es angustiante todavía, ¿no? O sea, no está desarrollada, es angustiante, me asusta un montón. Y está todavía un poco cojo el tema de la arquitectura flexible y la apropiación, que es lo que yo veo dentro de ese proyecto. Sin embargo, han dado un paso buenísimo, que es haber salido del pantano en el que estábamos en la última clase. Creo que lo lograron muy bien, o sea, las quiero felicitar por ese lado. Con respecto al proyecto de Esteban, Daniel y Lisa, creo que también han hecho o sea, definitivamente tienen un recurso gráfico muy chévere que permite entender claramente la conectividad, la densidad, ¿cierto? Los temas del primer piso. Creo que hay, por lo menos en imagen está resuelta la relación con el primer piso. No hay una bonita, interesante, no encontré una bonita relación de la arquitectura flexible y de apropiación, creo que es un tema de trabajarlo un poquito más adelante, que sí vi en el proyecto de Alejandro y Santiago. Me pareció muy chévere, me pareció buenísimo que haya esa interacción del usuario con el espacio a partir del movimiento. Me pareció muy bueno, realmente creo que para mí es uno de los mejores que hemos visto hasta el momento, el proyecto de Alejandro y Santiago. Ok. Bueno, ya llevamos como 13 minutos. Voy a hacer unos comentarios rápidos. Me parece que la primera parte del proyecto de Esteban, Daniel y Lisa es muy larga. Hay que resumirla y concretar cuál es exactamente el plan maestro y su relación con las determinantes del lote, el SENA, el impacto de la vía del tren, el dónde ubicarían el colegio, por ejemplo, que es un tema clave que aún no está claro dónde estaría. Igualmente, igual creo que hay que desarrollar el tema del tipo de vivienda que quieren crear, si es cohousing, coworking, y yo creo que hay que revisar muy bien el corte del proyecto porque todavía falta claridad al respecto de cómo funciona bien circulaciones, etcétera, en el corte al interior y con relación a esa envoltura que es interesante de vidrio que hace que el proyecto pueda llegar a ser bien, pero interesante. Pero los apartamentos, la verdad, no están muy claros todavía cuál es su flexibilidad,
sus posibilidades, como mencionaba ahorita, o como ya han mencionado y mencionaba Alberto. Creo que hay que trabajar el espacio público y común, y los imaginarios me parece que son buenísimos, pero veo la presentación como bastante desorganizada. Total que hay que como organizar un poco mejor el trabajo para poderlo explicar bien. En cuanto a Manuela Rodríguez y Manuela Chávez, el concepto de rizoma, no lo entendí muy bien cómo se aplica ese concepto al proyecto, porque el proyecto, pues, aunque es interesante la implantación, etcétera, ¿cuál es la relación de ese manejo del proyecto a nivel general, a nivel del plan maestro y también a nivel de la arquitectura como tal? El colegio me parece que ocupa un espacio súper grande e importante, y creo que inclusive va en contra de las normas y la ocupación y porcentaje que dice las normas del concurso, porque está ocupando pues todo el parque, y además genera como una contradicción con el plan maestro, ya que el colegio prácticamente está ocupando gran parte de ese espacio importante y de relación entre el SENA y el proyecto de vivienda, etc. Las circulaciones propuestas yo creo que generan condiciones muy distintas en los apartamentos en cuanto a temas de ventilación cruzada, etc. Me parece que son interesantes las ideas que tienen en este momento de la estrategia del confort. En cuanto al último proyecto, el de Alejandro Calderón y Santiago Ramírez, me parece que el concepto de mutabilidad y maleabilidad pues es muy interesante, y el proceso creo que también va muy bien. Sin embargo, yo la verdad ensayaría otras alternativas de implantación y ocupación, ya que el resultado volumétrico que tienen en este momento me parece que es muy fuerte y poco interesante. Tampoco le veo como mucho el interés al espacio negativo que se genera en la huella que dejan los edificios. La planta, creo que es importante desarrollarla mejor, cómo se conforman los espacios de las habitaciones en los apartamentos, porque a pesar de que hablan de flexibilidad, etcétera, pues yo no entendí muy bien, y estoy de acuerdo con Santiago Pradilla sobre que es como complejo poner a funcionar esto si no se hace adecuadamente. No entendí ni cómo es que se arman las habitaciones. El baño me pareció como atravesado, no tiene ventilación, y creo que el apartamento en sí, como tienen doble crujía, pues no les permite una ventilación cruzada. Total que pues ese concepto, digamos, en cuanto a los temas que están desarrollando, pues no tienen mucha relación con lo que hasta el momento tienen en la planta general, que no se entiende muy bien. Y repito, al tener esa circulación ahí compartida con otros apartamentos, pues no sé cómo se ventilaría, llegaría el sol, etc. Y no entendía el concepto de arquitectura líquida que hacen al final, ni tampoco la relación con los referentes. Bien, eso es todo, ya llevamos un tiempo. Si quiere, arranca el grupo mío siguiente. Sí, señor, ya compartimos. Carlos, si te parece que tus estudiantes se preparen uno detrás del otro, porque de parte nuestra ya pasaron los 4 grupos. Vale. Gracias. Gracias a todos, y me excuso por no tener cámara hoy, que tuve un incidente con el computador, pero ahí estuve escuchando. Muchas gracias. Listo. Sí la pueden ver, ¿cierto? Sí. Sí, la vemos. Vale, perfecto. Entonces nosotros, pues el grupo de Diego Torres, Edgar Alfonso y Samuel Londoño, les vamos a presentar los avances que hemos hecho para el día de hoy en cuanto a todo el tema del concurso. Bueno, aquí comenzamos con un diagrama de localización, pues basándonos en una escala general desde Francia en general, acercándonos más ya hasta el lote de intervención, que es la antigua zona industrial, pues que ya todos conocemos. Bueno, aquí ya podemos ver uno de los diagramas donde identificamos los elementos que componen la zona.
todos esos elementos que componen y hacen parte de la ciudad. Sí. Y estos tipos de esquemas a nivel urbano que estamos manejando desde el espacio público, y estamos elaborando otros que tenemos en proceso. Sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que es el tema de las alturas, los diferentes niveles de las altitudes en el lote. Bueno, a nivel urbano, entonces, este es nuestro planteamiento, nuestra postura con el proyecto es, bueno, el proyecto de nosotros, el concepto es una ciudadela ecocultural, y nuestra postura es que nuestro proyecto se integra a un circuito cultural y de espacio público que queremos generar o integrar con nuestro proyecto, con ese circuito que ya se viene manejando desde el Parque La Villette, que se llama el proyecto de Street Art Avenue, que viene por todo el canal de Saint-Denis. También queremos crear esa conexión metropolitana urbana que se han venido dando en toda la zona. Y con el proyecto de nosotros queremos ayudar a la mitigación de las diferentes problemáticas identificadas, como la contaminación del aire, la contaminación del agua, la segregación por parte de París con toda su zona periférica, la desconexión sectorial. Y ya puedes seguir. Bueno, como intenciones tenemos el integrarnos con esos otros planes que ya tienen diferentes proyectos en ejecución, como es la Plan Commune, con esos ejes de conexión, generar esa adecuada conexión metropolitana, la creación de espacios verdes, esa red local de espacios verdes y espacios de cohesión social. Y como acciones de trabajo queremos conectar nuestro proyecto, que es como todo ese sendero artístico, con un proyecto que posteriormente se pueda dar a futuro, como es el Malecón del Río Sena. También respecto a las intervenciones patrimoniales, queremos que esa mesocoñe se convierta en un bien de interés cultural, en un bien de carácter cultural, que sea la apertura del proyecto desde el río Sena y que sea la culminación del proyecto de arte urbano que viene por el canal de Saint-Denis. Sí, si quieres, nos demoramos mucho. Bueno, ya hablando puntualmente de nuestro concepto de ciudadela ecocultural, aquí está como una descripción de lo que pretendemos o deseamos obtener con este plan maestro. En cuanto a vivienda, queremos generar esos espacios de terrazas verdes comunales, huertas comunales, circulaciones exteriores, que todos los apartamentos tengan ese espacio exterior, bien sea balcón o terraza. Queremos generar un parque vertical que sea extensión del espacio público que tenemos en planta baja. Esa combinación entre lo que es vivienda privada y de interés social, que maneje una misma calidad espacial y material, destinados para la expresión del arte urbano y también para diferentes expresiones de tipo cultural. ¿Quieren decir algo? Llevan ya casi 4 minutos, total que No, pilas. sigue. Vale, entonces continuamos con el tema que hemos venido trabajando. Empezamos con unas exploraciones volumétricas, partiendo en este caso desde un módulo de 6×12, en el cual vemos pues unas propuestas, pero las dejamos a un lado por temas de ocupación, ya que pues nos llevaría mucho espacio del lote poder hacer efectivas estas propuestas. Aquí vemos otros procesos de exploración volumétrica, donde pues también de la mismo, como mencioné anteriormente, se nos va mucho ocupación y pues es muy denso también el proyecto. Esta es una de las propuestas volumétricas que más nos llamó la atención avanzando, pero pues también tuvimos algunos percances en cuanto a temas como de luz y luz en las viviendas, como de sombras generadas también en otros volúmenes traseros. Esta es la misma, pero pues con unas distribuciones de planta que hicimos pues para ver cómo resolvíamos este tema, pero pues dejamos esto a un lado y continuamos con otras propuestas volumétricas. Bueno, aquí es una intervención, una imagen con cómo sería el tema de la soleación. Aquí ya partimos a otra volumetría un poco pues con base a los comentarios que nos han hecho los profesores
pues al tema de las oleaciones, las circulaciones y con todos los referentes que hemos visto en las distintas clases, pues resolvimos esta volumetría y ya más adelante le damos como otro carácter de escalonamiento y pues para mejorar todo el tema de conexión. Listo. Bueno, Ok. dale, Carlos, dale. Te leí yo lo de la propuesta final. Bueno, digamos que ya en la propuesta que venimos desarrollando más, nosotros nos basamos principalmente en estos dos referentes. Uno es este proyecto del Muelle de Islandia, donde como rasgo a destacar, nos gustó mucho la manera en cómo se maneja la circulación de manera externa. Y también el proyecto de Vicente Volar, las primeras viviendas post-COVID. Sí. Bueno, entonces ya en cuanto a la propuesta que más pues hemos desarrollado, comenzamos teniendo en cuenta pues los módulos que comentaban anteriormente de 6x12, pero generamos como un patio interno que se quiebra en el sector donde se encuentran las bodegas, entonces ya comenzamos a levantarlo en altura y a generar el volumen, si quiere, siga. Aquí Comenzamos tenemos, bueno, dale, Carlos, dale. comenzamos a generar estos volúmenes que empiezan a terracearse en el sector o hacia las visuales hacia el río Sena, y permitiendo también pues un aprovechamiento de luz natural a los demás apartamentos del costado norte. También aquí se plantea un poco el tema de cómo resolver, o sea, cómo resolver estas cubiertas y estas terrazas verdes en cuanto a algo que hemos propuesto y pues que hemos visto en referentes como el de China que se mencionó anteriormente, que es todo el tema como invernaderos, huertas y los paneles solares para pues todo el tema de la energía sostenible. Acá ya se puede ver un poco el planteamiento que comenzamos a tener pues, de este último volumen, las terrazas que les mencionaba y unos espacios que empezamos como a sustraer de los volúmenes para que no fueran como tan monótonos, y son espacios que se quieren dedicar a las artes, ¿no? Ya que nuestro proyecto gira en torno como a todo este sistema de arte urbano, entonces quisimos como dejar determinados unos espacios para diferentes tipos de arte, ya sea escultura, pintura, proyecciones al aire libre y demás. Entonces, estos espacios que empezamos como a liberar del volumen se utilizarían ya en este tipo de artes y como sectores para que la población pueda convivir. En el siguiente, acá ya se ven un poco mejor las fachadas y lo que les comentaba. Entonces, manejamos en esta 4 tipos de apartamentos. El más pequeño es de 60 metros cuadrados y el más grande de 142, y están repartidos bueno, sí, primera y segunda planta de vivienda, la cuarta y la sexta, y en la tercera y la quinta manejamos apartamentos de uso, aparte estudios. Acá un poco más de las otras fachadas, y pues el manejo de la circulación se va a dar de forma externa en todo el proyecto. En la siguiente, no sé si se vea, ya aquí. Entonces, pues, aquí se pueden ver las diferentes plantas y cómo comenzamos a jugar con los volúmenes que les comentaba. Y en la planta de la izquierda, de la derecha y parte inferior derecha, se puede ver un poco ya la circulación que intentamos generar. Entonces, cómo iría todo ese recorrido, aprovechando pues que todas las balcones tengan como una visual, ya sea hacia el río Sena o hacia el patio interior, donde se van a dar a cabo, pues donde se van a llevar a cabo todos los diferentes usos comerciales o pues de huertas o demás actividades que se proponen en la parte urbana. Y eso sería. ¿Eso es todo? Sí, señor. Ok. No sé si sigue otro grupo o hay comentarios, porque creo que No. solo...
¿Queda un grupo de José Luis o no? Dailin No, nosotros ya terminamos. Quedan dos nuestros. Entonces, Dailin y yo. si quieren, hagamos comentarios acá y vemos los últimos dos. Bueno, yo empiezo para Diego, para Edgar, para Samuel. Bueno, toda percepción tiene ventajas y desventajas, pero me costó mucho escucharlos, me costó mucho que no tienen realmente, y esto va para todos los grupos, una estrategia de comunicación. O sea, ver un mapa conceptual tanto tiempo es mejor verlo referido directamente en el proyecto. El diálogo que manejaron, el tono de voz, pues es un tono sin energía, sin pasión, no sé, me costó mucho y lo quería expresar con franqueza. Adicionalmente, yo creo que la imagen final terminó salvando un poquito la presentación porque la parte gráfica, casi que un discurso de que más adelante lo haremos, más adelante mejoraremos, más adelante proyectemos. No, estamos en un momento donde en esta entrega uno habla de lo que está presentando y no necesariamente proyectando qué es lo que va a presentar o a resolver después. Me parece entonces que al final la imagen salva. Yo creo que sobre esa imagen deben reconstruir su discurso, deben reconstruir sus intenciones y sus estrategias, y creo que es un grupo juicioso que lo puede lograr, pero respecto a otros momentos en que pude haberlos escuchado, siento aquí una ruptura, algo pasó o no han podido trabajar bien o tienen que dialogar mejor o algo, pero noté un quiebre respecto a otros momentos en que había podido ver su trabajo. Y un concepto tan potente como este tema ecológico y cultural, yo creo que hay que trabajarlo mucho para que realmente se vea en el proyecto. No solamente es un tema de unos verdes fuertes ahí en unos axonométricos, unos arbolitos ahí cual estrategia capilar, sino que hay que tener en cuenta otras cosas, ¿vale? Gracias. Bueno, yo rápidamente simplemente... bueno, ¿alguien iba a hablar? No, tú, dale. No, solamente rápidamente decir que coincido. O sea, los primeros 9 minutos y 20 segundos de la presentación sobran, lo ponen a uno casi de mal genio. Pero después uno ve que hay una cosa chévere con la que pueden trabajar mucho. Les recomendaría mucho, mírense el proyecto de Rubén Iyizawa, el compañero de Kazuyo Shijima, que hace una cosa que se llama viviendas en Gifu. Y es un edificio que tiene prácticamente la misma crujial que ustedes están planteando, las mismas circulaciones echadas hacia un lado. Es un proyecto bien interesante que les puede dar como buenas herramientas de diseño. Bueno, yo veo que ustedes son un grupo muy juicioso, que ahorita tienen digamos, una limitación en la capacidad de representar su proyecto, que están usando una herramienta que no sé si les está facilitando su trabajo o se los está limitando, que es Revit. Entonces sus cortes, sus fachadas, sus plantas, que es el lenguaje con el que trabajamos nosotros los arquitectos, no está siendo muy claro. Ojo con el tiempo, digamos, ¿se acuerdan el ejercicio que hemos venido haciendo en uno de los componentes, armando como un storyboard? Lo mismo sucede no solo cuando hacemos videos, sino cuando presentamos. Entonces, ¿en qué debemos enfatizar? ¿Qué debemos de pronto demorarnos más tiempo? ¿Qué debemos mostrar primero? En fin. Y por ahora pues está como muy esquemático. Creo que el proyecto tiene potencial, mirando referentes. Por ejemplo, miren el referente que les acaba de decir Santiago y comuníquenlo pues mucho mejor, pero el proyecto tiene mucho potencial. Bueno, yo diría como que los invitaría un poco a relacionar todo lo que quieren ustedes con ese parque vertical y la ciudadela ecocultural, ¿no? Yo creo que por ahí hay un gran hallazgo, pero sí hace falta como potencializarlo desde todos los aspectos, ¿no? Y pues obviamente los referentes, pues, o sea, mirar, o sea, lo interesante de los referentes vendría siendo es qué es lo que vamos a enfatizar con base en ellos, ¿no? O sea, en términos del concurso, del multiconfort,
¿cierto? Cómo los estamos interpretando para apropiarlos, ¿sí? Que sería como que esa nueva relación que hay en términos de ese distrito que ustedes quieren generar a través del arte, ¿no? O sea, cómo relacionar el arte, ¿cierto?, con lo ecocultural y cómo que no solamente se queden como en intenciones de lo que quieren hacer, sino verdaderamente que se vea todo como un gran conjunto. Bueno, yo creo que este proyecto necesita volver a barajarse otra vez, ¿cierto? Cuando uno tiene un juego de cartas que tiene cierto tipo de posibilidades, cuando uno está jugando póker o cualquier tipo de juego, pues uno tiene que hacer cambios en las cartas y dejar las que le sirven. Y sacar muchas que no sirven, ¿eh? Y tal vez mi invitación en este proyecto es saquen todas esas cartas que no les sirven y dejen solo las que les sirven. Complementenlas, trabajenlas. Concuerdo con Juan que definitivamente la herramienta, el problema en este caso sí es un problema de herramienta. El Revit no les va a solucionar el proyecto. Y creo que tiene mucha cosa, muchos temas, tiene de todo un poquito, pero no resuelve nada al final. Entonces creo que es hora de que barajen sus cartas de nuevo. Bien, sí, yo creo que los comentarios van y están bastante todos sintonizados a un problema de representación, un problema de expresión, un problema gráfico que se ve clarísimo al inicio, que se demoran una cantidad de tiempo y no expresan bien con diagramas urbanos cuál es exactamente la propuesta a nivel del plan maestro. Yo creo que hay una idea interesante en los GIF que hacen y en las volumetrías y alternativas de ocupación, pero esto debería aplicarse un poco como a lo general que están desarrollando para poder llegar a entender por qué asumen determinadas posiciones frente al proyecto. Yo creo que el proyecto en implantación es interesante lo que llevan, pero es muy duro en cuanto a su resultado, tal vez exactamente porque esta herramienta que escogieron, que es muy precisa, muy buena para ciertas cosas, para esto del proyecto de pronto no les está funcionando muy bien y sobre todo para comunicarlo mejor gráficamente. Me parece que hace falta mucho trabajo en la cubierta. Simplemente se están limitando como a hacer unas terrazas, pero yo diría que el tema importante es el manejo del primer piso y el manejo de la cubierta. Y lo mismo creo que los volúmenes tan largos son bastante difíciles de manejar, a menos que tengan unos referentes muy potentes que les permitan pues desarrollar algo interesante en una fachada y en la otra, sobre todo en lo que es la parte interior del proyecto y la parte exterior, a ver qué tipo de manejo le dan. Bien, veamos los dos grupos que faltan. Yo me equivoqué, pensaba, no entendí, me perdí y hubiéramos visto los tres grupos de una para hacer comentarios. Me disculpan y veamos a Dailín y a Daniel García que quedan y después Buenas tardes. el último grupo nuestro. ¿Compartes tú? Tienes 10 minutos, por favor. Darin. ¿Estás ahí? Si quieres comparto yo, Daniel, mientras solucionas ahí. Vale, perfecto. Ahí viene mi pantalla, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para comenzar, estas son las no estrategias, sino tácticas urbanas que voy a hacer a partir de entender pues, todas las líneas del planteamiento urbano que ya se había entendido en el primer corte, el cual es coser la ciudad por medio de entender el SENA como una cremallera urbana, esta cremallera con una condición de recorrido verde que conecte, conectar las preexistencias, entendiendo que hay una desconexión en el sector a partir de tanto el centro de Saint-Denis como el estadio y otros equipamientos bastante importantes. La activación del espacio público, entendiendo que el espacio público en este lugar, sobre todo en Saint-Denis, tiene una carencia como de activación,
generar accesibilidad de la mano del proyecto de la Villa Olímpica y Paralímpica, que quiere como permitir como esta accesibilidad a las personas. El trabajo por capas, que pues después viene más profundizado a partir del concepto, y conectar los parques existentes. A partir de esto, pues se identificaron 3 conceptos, que son Engawa, que es el espacio que existe entre el exterior y el interior, y es el causante de desdibujar la línea borde o límite entre el afuera y el adentro de los espacios. Y esto me permite pues una reflexión mucho más profunda a partir de la reconceptualización y la transgresión de la idea de privacidad. Y el bloque falla ecosocial, entendido como un concepto que es a partir de un elemento que se genera a partir de montañas que se forman por unas fuerzas divergentes, y cómo se entienden esas fuerzas divergentes como las fuerzas provenientes del centro de París y de la reinterpretación como de esa conexión con Saint-Denis. Y a partir de esto, más que un concepto, es un tema de una estrategia espacial que proviene de estos 2 elementos, que es la reinterpretación del paramento, entendiendo como el paramento como una línea no que sella, sino que permite como una relación de permeabilidad entre el flujo exterior del espacio público y el interior de la vivienda. A partir de esto, pues los primeros referentes que usé para mi planteamiento fueron en Montreal, de Habitat 67, el cual pues es muy interesante, pero básicamente es un proyecto que está un poco descontextualizado debido a que pues fue generado hace muchos años y tiene que tener una reflexión mayor a partir de cómo puede transgredirse en la actualidad, pero de la cual se salvan unos elementos de ocupación muy interesantes. El otro proyecto es el de Tadao Ando, el de Su Fujimoto de Canopia, el cual pues se entienden como unos elementos de estrategias muy puntuales en donde se vuelve más doméstico la arquitectura y se permite como transgredir el espacio y generar unas condiciones de vivienda interesantes. Estas son los elementos de condicionantes del sector como estrategias principales. No voy a detenerme mucho acá, pero pues provienen del planteamiento urbano. Y a partir de esto son 3 estrategias de operación, el cual pues planteo este primer proyecto, el cual genera una interacción similar a la formación de una montaña, en donde las plantas empiezan a generar como unos elementos similares de apartamentos, en donde en algunas plantas se subtraen ciertos apartamentos para generar tanto escalonamiento como para los puntos fijos parque, como huertas urbanas a plantas superiores, y un parque vertical. Estas son las imágenes del proyecto, el cual a partir de esa fachada como de pilares, por decirlo así, genera un desdibujo de la idea de la fachada como un paramento que bloquea. Y a partir de esto, pues empezamos el trabajo de Operative y Conditional, el cual me permitió generar este volumen más modular, llevarlo a la escala doméstica, en donde se empiezan a generar unos elementos de patio central y una relación entre los módulos que permitan un crecimiento a futuro y una circulación exterior, y cómo se empiezan a relacionar estos volúmenes para generar pues esta imagen de proyecto muy interesante, en donde se empieza a generar esos puntos fijos parque en esas conexiones de las torres y una circulación exterior que permita una relación más directa con el contexto. A partir de esto, pues ya en el proceso en el que llevo las últimas semanas es la reevaluación de los conceptos, en el cual entiendo solo el Engawa y el bloque falla, y ya el tema de la reinterpretación del paramento es una táctica espacial que nos lleva a una espacialización del concepto, es decir, quería mirar la manera de cómo esos mismos diagramas del bloque falla pueden ser arquitectura y generar pues un cambio social entendido como la reinterpretación del paramento, como la espacialización. A partir de esto, pues, ¿cómo se puede espacializar este concepto? Entonces encontré 2 proyectos interesantes de BIG, que son el de Lego y el de LART, el cual, pues, mira como esa relación entre el contenedor y el contenido y genera una relación muy interesante a nivel interior. Y el otro, cómo empieza por medio de la cuadrícula y las aplicaciones del pixel, cambiar, pues, la arquitectura. A partir de esto, entonces empiezo con un concepto de topografía operativa, entendida como un elemento del píxel operativo y productivo.
Entonces, pues va a partir de ese mismo concepto de big, de generar ese píxel y empezar a generar operaciones de condición del espacio para generar tanto vivienda como zonas productivas o zonas de recreación. El tema de la relación de estos volúmenes en cuanto a la planta, esta es una planta pues muy básica, pero empieza a ver como una relación entre el elemento punteado, que es esa posibilidad de crecer la vivienda, el elemento rojo, el cual son esos espacios de interacción entre entre las 4 viviendas que se encuentran en esa planta, y un escalonamiento que me permite una relación entre los espacios de cubierta de los pisos de abajo que se vuelven huertas urbanas y ese núcleo central que es mucho mejor entendido en el corte, perdón, en donde tengo esa fachada o elemento fachada que ya no bloquea, sino que es permeable y genera esta condición de espacio. Por medio del escalonamiento permito como este patio central o un parque central en cada uno de los bloques, permitiendo una circulación cruzada del viento y una condición en donde las personas que quedan detrás de esa crujía, o sea, es decir, sin vista directa al parque urbano y al Sena, tienen la condición de un parque urbano a nivel interior bastante interesante que les permite tanto la circulación del aire como la entrada de luz y otros elementos. En cuanto pues ya a las condiciones de operación para el volumen, es el origen, que es empezar a generar unos módulos que se van apilando y sobreponiendo de manera de escalonamiento, y esta aplicación se empieza a repetir por cada una de las plantas generando un volumen escalonado que pues se puede generar esta vegetación en las cubiertas y se empieza a generar una condición de relación entre torres muy interesantes, en donde pues se genera esta condición de fachada casi permeable y la cubierta del de abajo se vuelve una huerta para el de arriba y pues eso me parece una condición muy interesante, ya que busco que el proyecto sea completamente productivo, que estas personas puedan producir completamente en su proyecto. Entonces no recibirían solo metros cúbicos de vivienda, sino también metros cúbicos productivos. Es más como ese concepto. Y pues a partir de esto se empieza a ver esa relación de cómo se empieza a generar el bloque falla o la montaña a partir del escalonamiento de los módulos de vivienda, y como el mismo elemento de píxel o de la cuadrícula me empieza a generar una conexión como de cómo el píxel se apodera del espacio público y empieza a generar unas condiciones en donde estos elementos verdes pueden ser tanto parque como sistemas de operatividad diferentes en el espacio público, como huertas o como elementos de entretenimiento. Y pues básicamente este es como el modelo que llevo, que es muy básico, pero cómo se empieza a generar como esa condición de imagen del proyecto, muy buscando como esas capas y evitando como la continuidad de un bloque, de un elemento como un volumen pesado, sino entenderlo más como esas capas escalonadas dentro de un contenedor y pues esa reinterpretación del paramento como un elemento simbiótico del espacio público y la arquitectura. Entonces, pues básicamente eso es lo que llevo en mi proceso y cómo empezaría como el tema de esa fachada simbiótica. Muy bien. Gracias. Siguiente, Daniel Dailin. Ya comparto. Bueno, para el análisis en conjunto que hicimos, resultamos como con este concepto de naturaleza como configurada de encuentros, y para como manejarlo de una mejor manera y se conforme como más compacto, entonces vamos a manejar la idea de paisaje como estilo para generar como unas franjas que interconecten las diferentes espacialidades según nuestro plan maestro. Bueno, a la hora de analizar el territorio nos dimos cuenta de que había una persistencia de un circuito de espacio público en sentido transversal